resolver en esta reunión, puesto que las otras las vamos a tener que derivar a algún tipo de atención más personalizada, si es que son personalizadas las preguntas, me van entendiendo, ¿no es cierto? Entonces vamos buscando categorías de preguntas que vayan quedando almacenadas para poder entender, para poder responder, digamos, en su debido minuto. Bien, la malla 2014 nace básicamente desde el punto de vista de la dirección de esta escuela como la oportunidad de reparar, en cierta manera, también muchas situaciones que habían sido declaradas por los profesores durante el proceso de este año y que han sido un resultado de una acumulación de situaciones que se han venido dando en el tiempo y que no han tenido necesariamente una forma de resolución académica en el lapso del tiempo y que ha generado ciertos lamentables problemas, ciertos vicios en la formación que han generado que los perfiles de egreso se hayan ido desperfilando con el paso de los años. ¿Qué significa perder la identidad? ¿Qué significa perder un perfil de egreso? Significa simplemente perder un poco el norte. Y el norte se pierde cuando tenemos una diversidad, ¿no es cierto?, de caminos posibles por los cuales podemos transitar y en ninguno de ellos podemos dar cuenta de un proceso en ninguna de ellas podemos dar cuenta, repito, lo que estoy tratando de decir es básicamente que la malla 2010, ¿no es cierto?, que es la malla que ustedes tienen, ¿no es cierto?, es una malla que tiene un diagnóstico, es decir, que estamos construyendo desde hoy desde un diagnóstico, no es una malla 2014 que nace por sí sola, sino que responde, ¿no es cierto?, al diagnóstico de lo que hemos estipulado como malla 2010. Entonces, en esa malla 2010 efectivamente se visualizaron, como les digo, algunas situaciones que estaban sucediendo en algunas asignaturas que básicamente serían del siguiente tipo. Por ejemplo, por ponerle algunos casos, tenemos, por ejemplo, asignaturas de lenguaje musical y de armonía que no estaban teniendo el tiempo suficiente como para poder tener un desarrollo de integración de los contenidos. Eso es algo que ustedes todos lo saben, ¿no es cierto? Había demasiada información teórica que no estaba logrando cimentarse, ¿no es cierto?, consolidadamente a través de la práctica. Esa realidad significaba de que o el alumno se desquiciaba estudiando armonía y lenguaje, digamos, durante todo el semestre para poder aprobar con una nota relativamente normal, o finalmente reprobaba a mitad de camino, y como saben ustedes, estas asignaturas son de presencialidad casi absoluta y religiosa, ¿no es cierto? Ustedes se dejan de asistir 2 semanas a la asignatura y ya, mucho gusto, perdemos el año, digamos. Entonces, ¿qué se ha intentado reparar en ese territorio, por ejemplo? Con la malla 2014 se ha intentado extender, ¿no es cierto?, las asignaturas troncales de lenguaje y de armonía, ¿no es cierto?, extenderlas en un año más. Es decir, ya no tenemos solo 2 años de lenguaje y armonía, tenemos 3 años. ¿Qué significa tener 3 años? Significa no aumentar la cantidad de contenidos que estaban entregados por programa académico durante esos 2 años, sino que significa esparcir cómodamente esos contenidos en 3 años, para poder integrar esos contenidos de manera práctica. ¿Y cómo se van a integrar de manera práctica? Hoy día ustedes tienen una asignatura de armonía que tiene 3 horas, ¿no es cierto?, a la semana, más 1 hora de armonía al piano. 3 horas teóricas, digamos, en sala, más 1 hora de armonía al piano. La nueva malla curricular, ¿no es cierto?, tiene 1 hora más, es decir, que está destinada a la práctica de conjunto dentro de la clase de armonía. Además de durar 3 años la clase de armonía va a tener 3 horas teóricas, 1 hora de armonía al piano y 1 hora de práctica de conjunto en la clase con el señor Rebay. Es decir, donde van a tomar instrumentos y van a hacer una práctica integrada como si fuera un ensamble en sala con los contenidos de armonía. Eso es una primera innovación en el territorio del área de la armonía. Se había dado una situación, ¿no es cierto?, que era bastante extraña, y era de que se había tendido en los conceptos de la armonía en esta escuela hacia una tendencia jazzística. Es decir, se había tendido hacia un trabajo armónico de contundente densitud. Y en realidad nosotros no somos una escuela de jazz, ni queremos ser una escuela de jazz. Ese diría yo que es el gran norte que tiene la nueva malla, que perfila las menciones que dicta, ¿no es cierto?, en el territorio de esta universidad. Es decir, cómo la música se integra a los medios de comunicación de manera completa, contundente. Es por eso que en el último semestre de la asignatura de armonía, ¿no es cierto?, se va a dictar una especialización en armonía de jazz o en armonía popular avanzada.
y en el sexto semestre de armonía, es decir, en un momento completamente práctico. Otro cambio importante, ¿no es cierto?, es que en la asignatura de lenguaje que siempre le han traído dolor de cabeza, efectivamente de los 2 años que tenía, va a pasar a 3 años. Y si va a pasar a 3 años, lo va a hacer efectivamente porque en el último año va a tener 2 asignaturas que tienden a la integración práctica, nuevamente, de todo lo realizado durante los 2 primeros años. Entonces, en ese territorio, Pedro, por ejemplo, que ha sido históricamente profesor de lenguaje de la escuela, puede aclararnos un poquito más a qué tipo de ampliación práctica nos referimos con las asignaturas de lenguaje de quinto y sexto semestre en este caso. Gracias, Jorge. Hola muchachos, ¿cómo están? Básicamente el nuevo panorama que nosotros encontramos en la malla 2014 permite la extensión y profundidad de los contenidos que tradicionalmente nosotros hemos visto en lenguaje musical, pero no, sin perder de vista también una necesidad permanente de establecer un nexo con la asignatura de armonía, y que siempre ha sido un tema pendiente para desde el punto de vista programático en este caso. Ahora, nosotros tomamos la base en los primeros 4 semestres que algunos alumnos ya han tenido, ¿verdad?, el ciclo completo de lo que es la malla 2010, que dentro de la experiencia, aun cuando hemos tenido cambios en términos de la cantidad de horas, ¿verdad?, siempre ha sido un elemento que ha sido forzado para nosotros, profesores de la asignatura, que también está presente Cristian Cristóbal, profundizar justamente y también encontrar ese saludable paralelismo con la asignatura de armonía, ¿ya? De todas maneras, podríamos encontrar también correspondencia en esos 3 años con otras carreras. En lo personal, yo estudié 3 años de lectura musical. Entonces, eso como experiencia para uno lo deja un poquito más preparado en lo que viene después. Estamos hablando, si ustedes pueden mirar la malla, esos 3 años básicos, desde los rudimentos hasta el sexto semestre, como dice Jorge, ya el resumen que uno ya toma la partitura y antes de ejecutarla, antes de aproximarse a la parte práctica, tiene una noción teórica, analítica mucho más acabada. Justamente que uno de los objetivos transversales que reúne la práctica de la rítmica, la práctica del solfeo, la práctica del entrenamiento auditivo, que justamente quería detenerme en ese último punto, que el entrenamiento auditivo es una materia de constancia, una materia de desarrollo lento, y tener 3 años para desarrollarlo creo que también es una mejora sustantiva de lo que nosotros veníamos haciendo, cuando estábamos limitados eventualmente con una carrera de 4 años dividido en 2. De todas maneras, eso yo creo que es el aspecto más importante, tener una aproximación del entrenamiento auditivo a través de las distintas herramientas y llevarla en el sexto semestre como ya la guinda a la torta, por así decirlo. Eso básicamente es. Bien, vamos para allá nomás, gracias. Los pongo en contexto de lo que estamos en este minuto desarrollando. Yo en este minuto estoy desarrollando cuáles son las causas que generan la reflexión por una nueva malla, es decir, cuáles son los diagnósticos que se establecen como deficitarios y que esperamos que una nueva malla resuelva. Uno de ellos fue la poca permanencia en el tiempo, ¿no es cierto?, de las asignaturas troncales para poder generar un trabajo de asimilación profundo en las materias de base de toda formación. Otro elemento importante ya tiene que ver con lo que hoy día existe en la malla 2010, que son el área de la especialización, ¿no es cierto? Hoy día la malla 2010 ofrece 2 especialidades, una en composición e interpretación y otra en tecnología del sonido y producción. Y que resulta que lamentablemente en los 2 años que tienen para dar una especialidad se ven igualmente estrechas en tiempo, ¿no es cierto?, para desarrollar un proceso autoral de creación en la composición, por ejemplo. Se ven estrechas también en todo lo que respecta a la formación instrumental, que lamentablemente no ha tenido un seguimiento durante toda la carrera para poder llegar a decir sí, en mi examen de 8º semestre, salvo contadas excepciones, tengo el nivel instrumental como para puedo decir que soy un intérprete, ¿no es cierto?, según mi cartón lo dice, compositor e intérprete musical. Tradicionalmente esta escuela lamentablemente no implementó históricamente un concierto de examen, que es lo que debería haber sido el acrediticio junto con una tesis de título, para decir sí, soy compositor y además soy intérprete según lo dice mi mención.
Los ramos de especialidad destinados al área tecnológica, ¿no es cierto?, tradicionalmente han tenido también problemas de integración y de continuidad, precisamente porque son pocos de los que deberían existir en una carrera ingenieril o en una carrera, ¿no es cierto?, de tecnología de sonido. Entonces, vamos llegando a concluir. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el ramo de producción. Es bastante particular lo que sucede en la área de producción, porque los que están acá de esa especialidad se deben reír un poco de la cantidad de veces que han tenido las mismas materias con distintos profesores, digamos, y les ha pasado a más de uno, ¿no es cierto?, que han tenido producción 1, 2, 3 y 4 y prácticamente han visto las mismas materias en distintos momentos. Y como también les sucede a los mismos a los de tecnología del sonido, que ya no quieren que les enseñen más de microfonía, porque lo vieron, ¿no es cierto?, con Carlos Fernández, lo vieron en tecnología, en sonido después, lo vieron en audio digital y lo van a terminar viendo en electroacústica de nuevo, ¿no es cierto?, unido. Entonces lo han tenido durante toda la carrera. Cosas que llaman la atención también son la poca asimilación de contenidos prácticos en el ejercicio de la integración tecnológica de los alumnos. No puede ser que alumnos lleguen a un diplomado, ¿no es cierto?, sin saber hacer una maqueta, por ejemplo. Eso no debería suceder. Porque yo en mi último año no puedo generar una maqueta de calidad, con una buena calidad de instrumentos, con una buena calidad de mezcla, y ojalá con instrumentos tocados por los mismos alumnos, ojalá. Pero no, ni siquiera con virtuales llegan a un buen nivel. Entonces, cuando vamos sumando, y quiero tratar de ser un poco resumido, y perdonen que lo sea, pero créanme que hay bastante reflexión detrás de la que puedo decir ahora, porque lo que más importa es exponerles la nueva malla. Pero créanme que hay una importante cantidad de información adicional que hacen ver que hemos llegado al estado actual de la malla 2010 en una verdadera, simple, para mi gusto, crisis de identidad, en donde nos ven desde afuera, desde el universo Santiago-Chile, digamos, a nosotros como escuela, como una escuela que mucho abarcó y que poco consolidó en sus opciones académicas. Es decir, que saben de todo y tal vez no mucho en profundidad. ¿Qué significa eso para efectos de los alumnos? Porque algunos se preguntarán, y me preocupo cómo yo me veo ahí. Por suerte, ese esquema de funcionamiento yo lo he definido como virtuoso vicioso. Y siempre es virtuoso cuando el alumno, quiero dar casos puntuales, cuando los alumnos han venido con una formación musical previa importante, han tenido un desarrollo importantísimo en su malla curricular. Es decir, han crecido notoriamente y se ha evidenciado que las mallas han sido completamente virtuosas en esos casos y han llegado a poder decir que efectivamente son lo que sus perfiles de egreso dicen ser. Hay otros alumnos que partiendo desde cero, es decir, sin tocar nada en sus vidas, ¿no es cierto?, han comenzado el proceso y sin tener una cuota de sacrificio y de estudio, se han ido diluyendo en el camino, en su perfil. Pero también están aquellos que partiendo de cero, y aquí quiero siempre citar al famoso Samuel Álvarez, que para mí es emblemático, porque ha sido de los pocos alumnos que se quedan hasta las 9 de la noche en la escuela ensayando batería, dejando la sala tan contaminada de olor a transpiración que había que abrirla un rato largo para que lo usaran al otro día. Pero este chiquillo estaba a las 8:30 de la mañana en la clase de armonía al piano con Beatriz Salazar diciéndole: profesora, por favor, explíqueme esto, quiero practicar algo más aparte de esto, quiero seguir profundizando en esto. Es decir, un alumno con una actitud proactiva, positiva en su formación. Ese alumno hoy día es un brillante, virtuoso, instrumentista y compositor, y partió de cero en su carrera. Por eso digo que es una malla virtuosa, viciosa. La malla le dio al alumno todo lo que necesitaba para poder desarrollar su talento, siempre y cuando ese talento estuviese previamente preparado. ¿Se entiende lo que quiero decir, no es cierto? Si partía de cero, costaba un sacrificio adicional, que no siempre los alumnos han tenido el sacrificio de dar a su malla curricular. ¿Me entienden? Entonces, por esa razón, nosotros creemos que es mucho mejor simplificar esta dilución de identidad y acotarla en una identidad nueva. ¿Qué somos nosotros? Que no parezca que seamos una escuela de jazz o una escuela popular. No, ¿qué es lo que somos? Somos una escuela de música popular, efectivamente, pero destinada a los medios. Por eso que el título profesional que se está otorgando en relación a la malla 2014 es, ¿no es cierto?, de músico y compositor. El actual título de la malla 2010 es de músico y sonidista. Qué amplio, ¿no es cierto? O sea, yo no solo soy músico, soy sonidista además. Y, ¿no es cierto?, se otorga una licenciatura en música y sonido en la malla 2010, y en la malla 2014 es una licenciatura en artes musicales, ¿no es cierto?, y la carrera de música y composición. Cosas importantes. El perfil de egreso del compositor que está en la malla 2014 es un perfil que va completamente destinado a los medios de comunicación y a las autogestiones de obra y de creación personal.
Es decir, es un compositor que va a tener todos los conocimientos y experticias a través de un año de mención enfocados hacia los medios de comunicación, es decir, la composición al servicio de todo lo necesario en el mundo visual, escénico, ¿cierto? Danza, teatro, cine, etcétera, que no es menor. Y ustedes saben que en la universidad tenemos la suerte que esta escuela existe en un contexto de escuelas en donde se requieren compositores e intérpretes para llevar a cabo esos proyectos. Eso no es solo... Eso es algo único en Santiago y en Chile, diría yo, que se dé esa sincronicidad de que tengamos una escuela que forme a compositores dentro de un nicho de aplicación integral. Históricamente en esta escuela, cuando había una coordinación más acotada en el territorio de la composición para medios, hubo alumnos que compusieron la música de cortometrajes y documentales de los alumnos de cine del quinto semestre, sexto semestre, séptimo semestre y octavo semestre, en 4 semestres en paralelo, documental, ficción, documental, ficción. Esos alumnos de música terminaron con 5, 6 o 7 obras audiovisuales escritas, muchos de ellos en festivales. Es decir, han tenido un roce profesional importante en su formación durante la carrera en la universidad. Eso mismo es lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, con la Maya 2014. No solo la composición para medios, que es un tipo de composición que efectivamente es productiva, necesaria, rentable en el escenario actual comercial, sino que también queremos ampliarlo a la mención también exitosamente famosa de canciones. Pero canciones vistas desde dos perspectivas: la canción enfocada, ¿no es cierto?, hacia la autoría personal, hacia el cantautor, y la canción enfocada al servicio de la música popular, al servicio, ¿no es cierto?, comercial. En esos dos contextos, la canción como cantautor y como creador de canciones. Pero para eso también tengo que ser compositor. ¿Se entiende? Como la composición es la madre de todas las menciones, se enfoca hacia los medios, se enfoca hacia las canciones, ¿no es cierto? Y en última instancia se enfoca hacia el mundo de la producción musical. Es decir, un compositor que es productor además y que puede levantar proyectos de realización artístico, ¿no es cierto?, tanto personales como de otros. Que quieranlo o no, es lo que han estado haciendo ustedes en estos años, digamos. Son los territorios en donde han estado básicamente moviéndose laboralmente y en sus prácticas y en sus profesiones. Con la única diferencia que ahora van a tener una formación mucho más completa y mucho más profesionalizante de la que estaba sucediendo. Es decir, estamos limpiando un poco toda la arena que sobra y estamos dejando lo más contundente para poder efectivamente darles una formación completa. Algo que no dijo el vicerrector Álvaro es que efectivamente la Maya 2014, ya lo saben, borra de un plumazo, ¿no es cierto?, las 2 líneas de electivos de la Maya 2010. Es decir, la Maya 2014 ya no plantea el escenario de electivos, ¿ya? Y tampoco plantea el escenario obligatorio de la asignatura de inglés, puesto que la asignatura de inglés se va a seguir dictando, pero de manera virtual a través de internet, de manera online, si los alumnos quieren cursarla. Pero no es parte de tu malla, no es un requisito de titulación tener inglés para titularte, pero va a estar disponible de todas maneras, ¿entienden? Entonces, imaginen ustedes una malla 2010 sin electivos y con todas esas horas arriba, hacia las asignaturas de música. Dame un segundo. Entonces, anótalo. Lo importante es que dejen anotadas las preguntas, para que después las puedan repetir en su minuto. Y así no cortamos el hilo de la presentación. Entonces, voy al detalle. Ya les hemos comentado entonces que nuestros perfiles de egreso tienden, ¿no es cierto?, hacia la creación musical aplicada en medios de comunicación, cine, teatro, danza, publicidad, y que tenemos, ¿no es cierto?, creaciones de canciones en relación autoral y comercial, lo que les acabo de decir, creación de productos comerciales de producción, ¿no es cierto?, destinados al mercado musical, donde hay que aplicar todas las etapas de la producción, obviamente, ¿no es cierto? Todo esto va canalizado hacia proyectos autorales de creación, de instrumental o canción, proyectos de producción musical comercial independiente, proyectos escénicos y artes integrales, proyectos multimediales y de desarrollo web, autogestión creativa, canales de televisión, estudios de grabación, productoras audiovisuales de cine, televisión y radio. ¿Okay? Entonces, cuando entramos a la malla curricular vista desde la planilla, que es un poco más técnica que la presentación que tienen ahí en sus manos, estoy aquí en los 3 años que son 3 años comunes. Ya no existe el concepto de bachiller, el bachiller pasó a la historia en la malla 2014, ahora simplemente hay 3 años de formación común.
Esos 3 años de formación común están coloreados, fíjense, con las líneas de seguimiento o troncales que corresponden a cada especificidad. Y, por ejemplo, cosas interesantes que se pueden comenzar a ver. Hoy día ustedes en la malla 2010 tienen, los que quieran optar por la especialidad de composición e interpretación, 2 años de composición. Obviamente que si una malla 2014 es de composición, músico y compositor, tiene que tener composición desde el primer semestre. Y efectivamente lo tiene el taller de introducción profesional, donde hay una duplicidad de conceptos ahí entre instrumento 1 y composición 1, porque este es un taller de apresto musical. ¿Por qué existe un taller de introducción profesional? Porque la más alta tasa de reprobación del ramo de instrumento sucede en el primer y segundo semestre. Si ustedes toman la estadística de reprobaciones de la escuela, el momento en que los alumnos más reprueban la asignatura de instrumento es en el primer semestre. Una vez que aprueban el primer semestre, van como avión hacia el octavo o el sexto, según les corresponda. Por eso que se decidió tener un ramo introductorio en la malla 2014, ¿no es cierto?, en donde los alumnos van a tener una experimentación creativa e instrumental con los distintos instrumentos disponibles. Es decir, imagínense un ensamble con un director, profesor, que además les va a estar entregando contenidos de teoría del lenguaje y de composición. O sea, un laboratorio de trabajo musical, instrumental, creativo. ¿Sí? Ese es el espacio de creación que se va a constituir en el taller de instrucción profesional. Eso va a derivar inmediatamente a las 2 líneas principales, ¿no es cierto?, de composición y de instrumento. Uno se preguntará, ¿y si uno observa una malla curricular de la competencia o de alguna carrera similar de composición, se van a dar cuenta que la línea instrumental no es tan extensa y en algunos casos ni siquiera existe la clase de instrumento individual? Y fíjense que hemos dado una pelea grande para sostener la línea de instrumento tal cual estaba en la malla 2010. Y eso significa que la clase de instrumento, para las menciones de producción y medios, solamente para ellos llegaría al nivel 6. Para los que tomen la mención de canción, se logró que la línea de instrumento vaya hasta el nivel 8, porque consideramos que un cantautor tiene que tener una formación instrumental completa. No necesariamente el productor musical y tampoco el compositor para medios, en este caso. ¿Se entiende? Entonces la línea instrumental va a tener una continuidad hasta el octavo semestre, solamente en la mención de canción. Luego, las líneas de base que están en amarillo ahí, ¿no es cierto?, se ven claras, ¿no es cierto?, de armonía y lenguaje, lo que recién les comentaba Pedro, el 6º nivel de lenguaje y de armonía, que son completamente de especificidad. 2 asignaturas que nunca existieron en la malla 2010 y que de alguna manera las suplieron los selectivos de música popular, música clásica y música latinoamericana, son los ramos de cultura musical 1 y 2. Esos ramos son nuevos en la malla 2014. No son ramos de historia, no son ramos para ir a aburrirse a escuchar a alguien que le dice que en el año 1800, ¿no es cierto?, había un señor que se llamaba X, y etcétera. No, son ramos de trabajo de audición y análisis sobre la base de obras, es decir, es un ramo de audición dirigida particularmente, que va a desarrollar la cultura musical del alumno, ¿no es cierto?, a través de audiciones analizadas auditivamente. ¿Se entiende? Ya. Cultura musical es todo el primer año. Como no ha habido necesariamente, ¿no es cierto?, una formación integral como persona, es que la institución definió la línea naranja como una línea transversal a todas las carreras de la universidad. Todas las carreras van a tener la línea naranja, que es la de taller de aprendizaje, taller de expresión oral y gestual, perdón, oral y escrita, que va a tener una continuidad del taller de comunicación interpersonal, comunicación social y taller de artes integradas. Básicamente, esta línea es de formación persona, es decir, yo aprendo a estudiar primer semestre, segundo, aprendo a relacionarme con el que está al lado, tercero, aprendo a relacionarme con el mundo, por favor, y cuarto, aprendo a entender cuáles son los fenómenos artísticos que existen en el entorno, que es fundamental en la formación de todo artista, ¿no es cierto? Obviamente que en paralelo al primer semestre también puedo expresarme, puedo hablar, puedo redactar bien un documento, ¿no es cierto? Puedo escribir correctamente. Entonces la línea naranja es de una formación completamente personal, a yo persona, claro, y del habla, de la expresión. Y de la conciencia artística en la sociedad. Entonces, si se fijan, un cambio importante es que no estamos dictando tecnología musical desde el primer semestre.
¿Y por qué no la estamos dictando? Porque es necesario que el alumno tenga un primer acercamiento a la música para poder verdaderamente integrar una herramienta tecnológica con una base teórica previa. Porque ¿qué voy a sacar con secuenciar algo si ni siquiera estoy recién aprendiendo las notas, digamos, en el principio del camino? Porque efectivamente no se está reflejando en el proceso final esa integración. No se refleja en los trabajos de los alumnos el hecho de que hayan integrado esas materias. Hemos considerado en la construcción de la malla 2014 que sin dejar de tener todas las variantes tecnológicas que tenía la malla 2010, las hemos acotado para que queden realmente aprendidas e integradas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, les aclaro, un ramo de tecnología musical 1 de la malla 2014 va a equivaler a la tecnología musical 1 y 2 de la malla 2010, por ejemplo. Un ramo de tecnología musical 2, ¿no es cierto?, va a equivaler, habíamos dicho, al ramo de Pro Tools, que es un ramo que está mucho más adelante en la malla, por eso dice ahí editor de audio digital. Un ramo de sonido 1 va a equivaler a un sonido 1 y 2 de la malla 2010. Y el ramo de sonido 2 va a equivaler al ramo de audio digital de la malla 2010. Entonces, si se fijan, van a tener tecnología musical, Pro Tools, sonido, audio digital, para pasar en la última etapa a estudio de grabación. O sea, la línea completa. No es menor que a los ramos de sonido les hayamos dado 64 horas semanales y no 48 como a los dos primeros. O sea, estamos densificando un poco más sobre el final para que llegue más contundente la formación hacia el final. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, después de los ramos de audición dirigida de cultura musical, aquí aparecen dos novedades que siempre han sido reclamadas por los alumnos, que son los ramos de composición, los ramos de contrapunto, ¿no es cierto?, que son de complemento a la composición. Contrapunto entendido como conducción de voces, ¿no es cierto?, construcción de melodías y manejo de la armonía desde el punto de vista melódico. El contrapunto 1 y 2, ¿no es cierto?, son asignaturas nuevas que nunca nadie ha tenido y que van a ser la primera vez que se van a dictar. La asignatura de contrapunto deriva de la asignatura de arreglos, que alguien le escuché yo decir y me reí yo, porque el otro día se lo escuché decir en la escuela en un pasillo. Alguien dijo, no, la asignatura de arreglos debería tener un reflejo directo en el ramo de práctica conjunto. Nosotros deberíamos tocar en práctica conjunto lo que hacemos en arreglo. Alguien dijo en un pasillo. Y yo me río porque efectivamente, fíjense, esto yo no lo escribí después de lo que escuché, esto estaba así, tal cual definido. El ramo de arreglos 1, medio instrumental de banda, es el montaje, ¿no es cierto?, el ensamble, perdón, se hace el montaje de lo que se hace en arreglos 1. O sea, efectivamente se cumple lo que me estaban de alguna manera proponiendo. En el mismo ramo de ensamble 2, ¿no es cierto?, se da, ¿no es cierto?, lo que se da en arreglos 2, se monta en ensamble 2. Es decir, no quisimos hacer estas asignaturas que en realidad son una sola. Yo podría haber dicho, la asignatura se llama arreglos y ensamble, porque funcionan tan juntas que podrían ser la misma, efectivamente. Y por eso que los prerequisitos son linealmente los mismos, precisamente porque tienen que ser tomadas en paralelo porque funcionan juntas. ¿Me entienden? Y después ya liberamos este concepto de amarre y pasamos a estilos populares y estilos latinoamericanos, que no han existido tradicionalmente tampoco, así tan declaradamente, como latinoamericanos. Y con un poquito de montaje e improvisación. Sacamos los ramos de improvisación derechamente como improvisación, porque efectivamente lo que necesitan saber nuestros alumnos es un poco de improvisación, sino que, porque no somos efectivamente una escuela de jazz, ya lo dije al comienzo. Ya entré a una mención en particular, entonces voy a terminar con la primera parte, que es la malla común. La malla común, entonces, si ustedes se fijan, estoy pinchando en todas las lengüetas, ¿no es cierto?, de la malla 2014, y en todas es igual. Entonces, hasta este punto, y antes de entrar, yo creo que aquí sería bueno hacer una pausa de pregunta, hasta antes de entrar a las menciones, es decir, cómo se proyectan esta malla común en tres caminos: medios, canción y producción. ¿Qué duda puede existir en alguno de ustedes? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que no haya entendido esta estructura, que les genere alguna pregunta? ¿Ahí hay una pregunta, muy? ¿Pablo? Yo tengo que... Ahí está el micrófono. Bueno, tengo una duda con los ramos nuevos que van a existir en los años 1 y 2, digamos, porque yo ahora entraría a tercer año
y ramos que no voy a haber hecho. Entonces sería, en el fondo saldría como con una mezcla, saldría como con mezcla malla 2010. Por eso te digo que los casos de traspaso de malla yo lo voy a exponer al término de la malla. En este minuto yo lo que quiero es que me hagan preguntas que se relacionen con la comprensión de la exposición de la malla común, que son estos 3 años. ¿Hay alguien que estos 3 años le genera alguna duda, alguna comparación, alguna cosa que quisieran profundizar? Hola, ¿está todo clarísimo? Yo tengo una pequeña acotación en el ¿Ya? espacio que queda ahí en el segundo semestre. ¿En el qué? En el segundo semestre del espacio que queda. Sí, Lo que pasa que... quiero usarlo. Sí, algo así. Lo que pasa que nosotros que estamos en tercero, recién en tercero, por lo menos... Tercer año, amigo. Tercer año. Caché que todos, a nivel de todos mis compañeros, pudieron desarrollarse bien en los programas de edición. Sibelius. ¿Ya? Se podría fácilmente hacer un pequeño taller para... Sí, está previsto hacerse, pero como un seminario de complemento de formación. Lo pensamos al momento de hacer la malla, Sí, pero no lo definimos como una asignatura. Imprescindible, creo que desde un comienzo... Y debería estar en el segundo semestre, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero la modalidad de entrega de eso sería a través de un seminario. Ah, ok. Y tenemos presupuesto para poder financiar un seminario destinado a eso. Bueno, Sí. eso. Yo tengo Diga. En cuanto a los profesores, si ya se sabe qué profesores darán qué ramo. ¿Cuál ramo? Todos los ramos. No, en general los profesores van a tener una continuidad en su forma genérica. Yo te puedo dar algunos criterios, pero hay algunos profesores que se están por definir todavía. No todos los profesores están definidos. Y en lo particular, yo tengo una tendencia que es tratar de evitar... a mí me genera un poco de ruido cuando un profesor hace un seguimiento que exceda los 2 años en un alumno. Yo creo que sería interesante que hubiesen reemplazos de profesores, por lo menos cada 2 años, en una línea, en una misma línea, quiero decir. Por ejemplo, en el lenguaje podría haber un profesor para el primer año, un profesor distinto para el segundo año y un profesor distinto para el tercer año. Hay distintos perfiles además de profesores. Hay profesores que son mucho más didácticos, más metodológicos, hay otros que son mucho más experimentales, mucho más avesados en avanzar cuando el alumno ya ha tenido ciertos avances y progresos, pero hay otros que requieren mucho mayor trabajo metodológico. Les voy a hacer un comentario, por ejemplo, en relación a eso, que creo que te va a dar una luz, pero para contarlo nomás, porque es algo que no se ha hecho, alguna vez se hizo en la escuela, pero lo vamos a hacer en la malla 2014, que creo que ha sido uno de los reclamos que algunas veces han existido entre ustedes, y es a veces los distintos niveles que tienen entre sus propios compañeros, los mismos niveles de aptitudes o de conocimientos. No les ha pasado, ¿no? A veces tienen alumnos que son irregulares dentro del mismo curso. Para todos los alumnos postulantes de la malla 2014 que se van a inscribir en esa malla en marzo, antes de partir las clases se les va a hacer una prueba específica densa, como si fuera una prueba de semestre cero, por decirlo de alguna manera. Y es una prueba en las asignaturas troncales que se les va a hacer, y se va a hacer un resultado con una evaluación y se va a hacer un ranking de nota que va a generar la distribución de los alumnos en las distintas secciones. Vamos a tener una sección A con ciertas calificaciones, una sección B con ciertas calificaciones, y eso se va a hacer única y exclusivamente no para segregarlos. No, precisamente hay que separarlos, porque efectivamente a los que están con más debilidad hay que hacer el reforzamiento. Pero no voy a trazar una clase con reforzamiento de un curso que va parejamente bien a otro curso que no va tan parejamente bien, y le voy a dar más horas de clase para que puedan normalizarse, digamos, en su formación. ¿Se entiende? Tenemos que hacer ese tipo de remediales porque tenemos que asumir que los alumnos que nos llegan a la escuela no todos tienen el mismo nivel. ¿Se entiende? Y eso genera consecuencias en las clases, consecuencias académicas. Entonces, por eso que tenemos que normalizarlos, simplemente darles un poco más de formación para que complementen. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, avanzo hacia las menciones para que podamos llegar a lo que creo que más les interesa, que es cómo esto puede traspasar, digamos, cómo esto puede rotar. Entonces, en las menciones, la lógica de las menciones, entendamos la palabra mención. Una mención es una inclinación, es una tendencia. Yo soy por definición compositor y mi tendencia es a medios, a canción o a producción. Pero yo soy un compositor. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Ya? Para que lo entiendan bien, porque la mención de producción musical claramente está desperfilada del territorio tecnológico en este caso. Ya no van a ver, ¿no es cierto?, las asignaturas. Por ejemplo, cuando yo hago el cruce de la malla 2010 con la malla 2014,
acá están las tablas de equivalencia de cada una de las asignaturas. Ustedes se encuentran que las asignaturas que se pierden desde la malla 2010, es decir, que no están en la malla 2014, son física aplicada, física eléctrica, electrónica 1, 2, matemática aplicada, electroacústica 1, 2, acústica de recintos, sonorización y taller de creatividad. O sea, son las asignaturas que ustedes no quisieran haber tomado, quiero decir. Por lo menos los que están en la especialidad de composición e interpretación, digamos. Seguramente los alumnos de sonido o de la producción de sonido, obviamente que ustedes van a poder seguir con la malla 2010 si así lo desean y tener esas asignaturas. Yo quiero que sepan, por supuesto, de que la malla 2014 es claramente de un perfil distinto a la 2010 y que no coincide con lo más rudo que tenía la 2010, que era la parte de tecnología en sonido. Pero eso no la anula, quiero decir. No la anula significa que va a ser vigente con todas las de la ley y como lo hemos hecho, con los mismos alumnos que hoy día están en el cuarto año, se les han dado todos los mejores profesores y se les ha dado todas las mejores herramientas para que salgan lo mejor preparado posible dentro de lo que es su línea. Así que en ese territorio quédense tranquilos. Yo lo estoy mencionando para que simplemente evidencien cómo se ve evidentemente cómo cambió el perfil. O sea, el perfil ya no estaba en lo tecnológicamente rudo, sino que estaba en lo completamente musical y compositivo. Entonces, en la malla de composición, como les decía, y en las menciones, estamos hablando de clases, ¿no es cierto?, que van destinadas a direccionar en una línea, que en el caso de medios es lo que se ha conocido en la malla 2010 como el taller aplicado, una composición destinada a los medios, pero con 96 horas semanales, es decir, 2 sesiones de 3 horas a la semana, que no es poco. 2 sesiones de 3 horas a la semana, que además van a tener un complemento del lenguaje audiovisual. Si voy a ser compositor para cine, tengo que saber de cine, y tengo que tener ramos de lenguaje audiovisual, ¿no es cierto? Tengo que saber de fundamentos de lenguaje básico audiovisual, de guión, de semiótica y de tendencias estéticas contemporáneas del cine. Seguirán teniendo los ramos de arreglo, seguirán teniendo el ramo de ensamble y tendrán también el ramo de estudio de grabación. Esas asignaturas son comunes también para la mención de canción. La única diferencia que tiene la mención de canción es que tiene asignaturas que medios obviamente no tienen, y que es lo que les mencionaba recién: un instrumento hasta octavo semestre, un ramo necesario de negocio y mercado y uno muy necesario de mezcla y mastering, porque ellos deben hacer muy buenas maquetas, por cierto. Pero tienen también el taller de composición canción, que es de 80 horas, que no es poco, son 5 horas a la semana, y que tiene 2 perfiles bien claros y definidos, que son un 7º semestre destinado a los estilos musicales, es decir, una canción comercial, y un 8º semestre destinado a la creación autor, es decir, creación de proyectos personales. Y aquí tengo que abrir un capítulo cortito que tiene que ver con el egreso y la titulación. Mejor dejémoslo para después, porque se relaciona con el taller de composición y con el taller de medios. En producción musical, lo que va a estar sucediendo es que va a haber una continuidad instrumental, pero en el ramo de teclado 1 y 2, que hoy día en la malla 2010 se llama piano complementario 1-2. El ramo que dicta Revine, ¿no es cierto?, en 5º y 6º semestre de piano complementario, va a seguir en la malla 2014 como teclado 1 y 2. Sigue estando en el negocio y mercado, mezcla y mastering, y hay un taller de producción musical 1 y 2 con 96 horas, es decir, 2 bloques de 96 minutos, que van hacia estilos y hacia proyectos personales también. Hay estudio de grabación también, y no hay continuidad en la asignatura de ensamble. Finalmente, después de haber terminado curricularmente todas estas asignaturas, que para efectos numéricos no son pocas, son 2.960 horas finales, cursadas, ¿no es cierto?, y aprobadas, el alumno queda en condición de egresado. Esa condición de egresado va a tener ahora un último semestre, un semestre 9, y aquí viene algo que es completamente innovador en la malla 2014, que yo lo agradezco de fondo, porque aquí me ha tocado, lamentablemente desde junio a la fecha, firmar varios exámenes de título con tesis que la verdad no han sido de mi más profundo agrado, por cuanto están muy lejanas a lo que es el perfil de egreso de nuestros alumnos, que debería ser en composición, en interpretación, o en producción, o en sonido. Y me he encontrado con investigación, con musicoterapia y con un montón de otras acciones de tesis que no necesariamente apuntan hacia integrar mis conocimientos. Entonces, efectivamente, lo que va a pasar acá en la malla 2014 es lo siguiente. Primero, las horas de práctica profesional que hoy en la malla 2010 son de 340 horas, van a ser de 240. Es decir, rebajé en 100 horas las horas de práctica, puesto que la carrera es práctica.
sea, la formación que ustedes han tenido en muchos casos es práctica. Entonces, tener 340 horas es demasiado. Estimamos que es demasiado, personalmente. Entonces, yo creo que con 240 horas tienen más que suficiente para poder cumplir con una práctica profesional. Y el taller de titulación, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el taller de titulación es una derivación del octavo semestre del taller de producción musical, del taller de composición de canciones y del taller de composición aplicada. ¿Qué quiere decir con eso? Que la música para el cortometraje que yo hice en octavo semestre, ese es mi proyecto de título. Que yo lo voy a fundamentar y lo voy a definir en un escrito en el noveno semestre. ¿Se entiende, no? Que mi proyecto discográfico, el disco Árbol de Sor Faunde, el disco, ¿no es cierto?, de Pelusa, es decir, mi disco personal que yo hice como cantautor, ¿no es cierto?, durante el octavo semestre, que lo produje y lo grabé en el estudio de grabación de la escuela, en el ramo de producción, ¿no es cierto?, de estudio de grabación. Ese va a ser mi proyecto de título. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Y aquí, perdón que me emocione, pero que a mí me encanta poder decir que por fin vamos a tener proyectos de títulos que son trabajos de ustedes, digamos. Y es lo que ustedes vinieron a aprender acá. No vinieron a aprender investigación, aprendieron a componer, a tocar, a crear, a producir. Entonces, compongan, produzcan, hagan. Esos son los proyectos. Ese es el camino de titulación. Entonces, nuestras titulaciones van a tender a ser también con escritos un poquito más delgados, pero con obras un poquito más grandes, como dice dictamen, querida amiga, yo me acuerdo de él. ¿Se entiende la idea, no es cierto? Trabajos, proyectos, obras, como ustedes quieran nombrarlo, van a ser una consecuencia del octavo semestre. ¿Se entiende, no? Una consecuencia del octavo semestre. Es decir, no vamos a estar en un ramo de seminario de título en el octavo semestre mirándonos a las caras diciendo, a ver, pero ¿y qué hacemos? ¿A qué inventamos? No hay nada que inventar. Pregúntate a ti mismo hacia adentro qué quieres tú hacer como artista, porque ese es tu proyecto de título. ¿Se entiende, no? Ese es tu proyecto de título. Entonces, por eso que están muy contentos en la universidad, porque ellos quieren también, como universidad, terminar con estas prácticas de tesis que son prácticamente testamentos que finalmente no integran la formación del alumno y que en lo personal, a mí, como director de escuela, me dejan sanas dudas de lo preparado que estén o no para abordar el mundo profesional. O sea, yo he tenido que decir en examen de título, con profunda preocupación, firmo este examen, puesto que no he recibido de parte del examinante, digamos, una constatación de que él ha aprendido lo que tiene que aprender. ¿Se entiende? Porque trabajan materias que son muy dispersas a veces. Esa responsabilidad nuestra tampoco, no la deslindo, pero sí que la asumo y la resuelvo con una malla 2014 que va a tener un proceso de egreso y titulación expedito y creativo. ¿Se entiende, no? Entonces, ese es el escenario, esa es la nueva mirada, esa es la propuesta. ¿Qué queremos lograr con esto? Lo que se perdió. Identidad, amor por la carrera, vocación, perfil claro, preciso, conciso. Estos somos, no somos más que esto. Y que nos reconozcan por eso. No va a haber, les aseguro, ningún otro músico o compositor en otra escuela de música que tenga lo que ustedes van a tener en esta escuela, en relación a la integración de sus mallas curriculares con las distintas carreras de la universidad. Yo no entiendo por qué alumnos de esta escuela no hacen una composición de un musical para que sea ejecutado con alumnos de danza y con alumnos de teatro. Yo no entiendo por qué, ¿no es cierto?, los directores de cine de esta institución tienen que andar buscando a los amigos que son músicos para que le hagan la música de sus cortometrajes si tenemos a compositores dedicados para ello acá. ¿Se entiende, no? Entonces, realidades de ese tipo suceden varias y notables. Entonces, hoy tenemos que aprovechar el hecho de que somos una universidad, UNIAC, la Universidad de las Comunicaciones, y esta carrera se va a perfilar por primera vez hacia ese territorio. ¿Me entienden, no? Entonces, con esto yo doy por terminada la exposición. Ahora que ya terminé con las menciones y el egreso titulación, ¿puede haber otra pregunta asociada a esa área que no se haya aclarado? Diga. Falta, bueno, no sé si falta, quizás está, pero no en ramo, composición para publicidad. Es parte de, no está declarado ahí, pero está considerado. Otra,
suple el ramo que hace? ¿Qué suple el ramo que le hace cursos a los de producción? ¿Cómo se llama ese ramo? No es No, GUS va a ser el ramo que se llama acá, lo que en realidad GUS está haciendo. Hace producción musical ahora, pero también hace songwriting, yo me refiero a No, eso. son dos cosas distintas. Lo que hace GUS como producción musical, el otro día hablábamos con él, él lo va a absorber en negocio y mercado. Él va a hacer esa asignatura de negocio y mercado. O sea, si yo me cambio para la malla, Sí. puede tener el mismo ramo. No, pues estaría homologado si estaría hecho. Sí, claro. Por eso voy a entrar ahora al tema de las homologaciones. El ramo de producción que hace Gustavo Pinochet lo haría integrado al de negocio y mercado. Y el de songwriting está en el primer taller de composición canción, de la mención de canción. Pero no es solo el del primer semestre, porque es la canción comercial. Me acaba de llegar un currículum de una profesora que podría ser una candidata para hacer la clase del taller de composición canción 2, porque es un profesor que tiene que tener una particularidad muy particular, valga la redundancia. Porque tiene que ser un escultor de almas, un escultor de almas. Ese profesor tiene que ser un escultor de almas. Hacer un proceso de formación en un cantautor, autor, no es menor. Requiere que haya un poco de psicología, un poco de trabajo personalizado. O sea, es como que viniera Manuel García a hacerte esa clase. Un poquito. Como perfil, quiero decir. ¿Me entienden? ¿No? Es decir, es un creador-autor que te va a enseñar a conectarte con tu letra, con tu comunicación interna, y no necesariamente con hacer una canción para los medios comerciales, que eso ya lo aprendieron con Gustavo el semestre anterior. Tiene que ser un profesor que les inspire un proceso de creación personal, autoral, que los haga viajar en sus ideas, en sus proyectos, en sus creaciones. Tiene que ser un profesor que sea, o profesora, que efectivamente los motive a entrar en un mundo interno para sacar desde ahí una propuesta, una voz, un proyecto. ¿Ya? ¿Qué otro más? Hablando de profesores, me preocupa el arreglo 4, Sí. latinoamericano. ¿Qué corte sería? Hay que buscar un perfil adecuado. Obviamente que tiene que ser un instrumentista. Ninguno de los profesores que tenemos estaría haciendo esa asignatura, eso está claro. Que la que más se podría acercar habría sido la Carmen Aguilera, si fuese, si la que más se podría acercar. Pero no, créanme que aquí hay profesores que van a tener que aparecer, que son los profesores nuevos, que no están todavía. Ya que planteaste ese tema, voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que hay una cantidad importante de alumnos. Ustedes se dieron cuenta de que el paso del primer semestre al segundo semestre ya se hicieron varios cambios. Hubo cambios de profesores, hubo algunos que se fueron, hubo algunos nuevos que incorporamos. Es decir, quiero que tengan mucha tranquilidad en que los cambios que hemos hecho académicamente han sido absolutamente justificados y necesarios, por ustedes mismos declarados incluso. Si aún así, y en el futuro, siguen existiendo necesidades de cambios académicos, siempre ustedes van a tener toda la posibilidad y herramienta de declararlo con lo que Carlos Navalón está haciendo todos los días, una evaluación docente a cada una de las asignaturas. Si hay alguna asignatura que le genera algún tipo de incomodidad, ruido, malestar, esa es la herramienta para declararlo a la institución. Y esa información a nosotros nos sirve para tomar decisiones el día de mañana. ¿Se entiende? Bien. En medios no hay nada con letras, y una con la inclusión de publicidad igual tiene que ser. Sí, puede ser necesario, pero ojo que en publicidad es otro tipo de trabajo en letras. Ahora, yo lo descarto, y quiero aclararlo, porque es algo que yo no lo planteamos en algún minuto, pero quedó sugerido. Tu pregunta podría haber sido otra. Tu pregunta podría haber sido, ¿y puedo tener más de una mención? Sí, quería preguntar eso. Esa pregunta es la que teníamos nosotros también, porque las diferencias son mínimas. O sea, mínimas en términos de asignatura, pero no son pocas en cuanto a horas. Esa respuesta no te la puedo dar hoy día, pero sí hay una fuerte tendencia a que haya comuniones entre las... O sea, lo que sí te puedo asegurar es que a lo mejor, sin tener las dos menciones, sí te puedo asegurar que seas alumno oyente de otra mención. Eso sí o sí te lo puedo asegurar. ¿Y puede ser de la parte de los primeros años también? ¿Cómo de los tres primeros años? Igual hay cosas que no... No, pero que ya vamos a hablar de los traspasos, si hay asignaturas que no has tenido, si tú estás en un tercer año o en un cuarto año. No, pero quizás quiero, porque la armonía ahora va a ser más... Me gusta más cómo hacer ahora armonía que cómo era, entonces... Sí. ¿Podría tomar el último ramo de armonía? Pero esos son casos individuales que los vamos a ver en su minuto. Entonces, resumiendo, para terminar con la exposición y pasar a los traspasos.
En relación a la exposición, está claro de que pueden haber vasos comunicantes entre las menciones. O sea, observen, la mención de medios con la mención de canción tienen las mismas 3 asignaturas de arreglos, ensamble y estudio de grabación. Es decir, solamente cambian en 2 asignaturas. O sea, yo podría tener un complemento eventualmente, o por lo menos asistir de oyente. Pero eso es algo que no lo podemos ofrecer declaradamente como una opción ya clara. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a los traspasos. Los traspasos tienen que tener un esquema que es el siguiente. Obviamente que quienes más favorables se ven en el escenario de un traspaso son los alumnos de primer año, ¿no es cierto? Los que actualmente ingresaron en el 2013. Levante la mano los que aquí están presentes que son de ese ingreso primer año. Ok. Poquito dinero, ¿no? Ya. Ingreso 2013, perfecto. Ya. Esta es la malla que está vigente como malla 2010 que ustedes contrataron, ¿no es cierto? La malla 2010 con sus ramos de lenguaje, armonía, tecnología musical, instrumento y inglés. Y electivo de comunicación, ya acaban de terminar, ¿no es cierto?, los ramos de electivos que están todos tomando, ¿no es cierto? Y las actividades extraprogramáticas, no sé cuáles son, seguramente tendrán deporte o alguna cosa así. Entonces, vamos, concentrémonos, por favor, porque esto es más complejo. Lo que se ve aquí en recuadro negro, ¿ya? Lo que se ve en recuadro negro son lo que se ve, cuando digo recuadro negro, se fijan que hay unos cuadrados que están con un borde negro y otros que no tienen borde negro. Sí, ya, perdón. Ya, los que tienen borde negro de los que no tienen borde negro. Ya, para efecto de un alumno ingreso 2013, que son el caso de ustedes, ¿no es cierto? Ustedes tendrían que tener una toma de ramos si se adscriben a la malla 2014, es decir, si dicen sí, me cambio de malla, su primer listado de ramos del próximo semestre, habiendo aprobado de manera clean, verde, todas las asignaturas del primer año, sumarían las asignaturas de contrapunto 1, lenguaje musical 3, armonía 3, fíjense, estoy acá, instrumento 3, armonía 3, lenguaje musical 3. Ustedes, la asignatura de comunicación les convalidaría las 2 de comunicación de la malla 2014, que ya la tomaron. Los 2 ramos de tecnología musical simplemente les convalidarían el ramo de tecnología musical del semestre número 3, en este caso, ¿no es cierto?, que sería el primer tecnología musical 1, ¿ya? Y después, el próximo semestre, como no van a tener tecnología musical porque ya la habrían convalidado, ¿no es cierto?, en el primer semestre, en el segundo semestre tomarían Pro Tools, digamos, inmediatamente, en el segundo semestre. ¿Ya? Después, tomarían las asignaturas que no están en el recuadro negro, son asignaturas que no han tenido y que deberían tener para la malla 2014, que son contrapunto 1 para el caso del semestre que entra, ¿no es cierto? El prerequisito de contrapunto es tener armonía 2 y lenguaje 2 aprobado, y eso va a estar aprobado por primer año, ¿cierto? Los van a tener aprobados. Entonces van a entrar a una asignatura de contrapunto 1, ¿cierto?, por primera vez. Van a ser los primeros alumnos que van a tener contrapunto. Y donde está más delicado el asunto, puesto que en las áreas de inglés ni nos preocupamos ni lo observamos, ya que eso no es convalidable para nada, el inglés se pierde, más que perderse queda en su historia académica de alumnos de ramos cursados, aprobados o reprobados. Sí hay asignaturas transversales que ustedes no han tenido y que son las del taller de aprendizaje y del taller de expresión oral y escrita. Antes de partir la reunión yo hablé con Álvaro y cuando veníamos a secar, nosotros teníamos previsto hacer unas convalidaciones, 2 caminos, o hacer una convalidación del siguiente tipo. Por ejemplo, para el taller de expresión oral y escrita, Marcelo, líder del área de electivos, me dice que se dictó este semestre o el anterior un electivo que se llama el arte de hablar en público y presentaciones efectivas. No creo que alguno de ustedes haya tomado ese electivo, ¿no? No, nadie lo tomó. Yo tampoco. Entonces, como no lo tomaron, lo que queremos hacer es que, como son ramos de formación complementaria, no son ramos titulares de la malla curricular, digamos, en el sentido de la carrera, Álvaro me dice que sí es posible que con los creditajes que
que ustedes tengan de electivos aprobados durante el primer año, podamos hacer la convalidación de esas dos asignaturas. Sea cual sea, claro, sea cual sea, suele cierto contexto de afinidad. O sea, los electivos que ya cursaron y aprobaron podrían tender a homologar los de taller de aprendizaje y taller de expresión oral y escrita, ¿ya? Para que nos evitemos esos ramos en la toma de ramos. Eso significa que estos dos ramos que tengo aquí, fíjense bien, los dejé en 0. ¿Se fijan en la tabla? ¿No es cierto? Que son los dos ramos de taller de aprendizaje y expresión. Y las dos asignaturas que podrían, fíjense bien lo que voy a decir, las dos asignaturas que podrían o no tomar, porque aquí sí que yo creo que tengo un universo mayor de alumnos que sí cursaron electivos de música clásica y de música popular. De aquí hay varios, ¿no es cierto? Bueno, las asignaturas de música clásica y de música popular homologan cultura musical 1 y 2, que son los dos ramos que están en primer año. Cultura musical 1 y 2 es música clásica y música popular. ¿Se entiende? Si ustedes cursaron esa asignatura, entonces tendrías esas 48 horas menos. Si yo esto lo dejo en 0, me voy a quedar con que tu universo de horas finalmente sería de 352 horas, que es la que está prevista por una malla curricular 2014. Pero, ¿cuál es el único dato no menor? Y es que el taller de introducción profesional que ustedes cursaron con Carlos Fernández, ¿sí? Ese taller va a homologar junto con el instrumento 1 el taller de introducción profesional, que está en la malla 2014. Acá está el taller de introducción profesional. Para homologar ese ramo, se va a usar el ramo del taller de introducción profesional de Carlos Fernández y instrumento 1. ¿Vamos? Instrumento 2 sigue normal. ¿Qué quiero decir con eso entonces? Que en la toma de ramos, que vamos a ver aquí, que en la toma de ramos, lo que no voy a poder convalidar es la composición que no tuvieron en el semestre 2 de un primer año. No tuvieron composición 2. No han tenido composición, ¿cierto? Y van a entrar a un segundo año con una composición 3. Y composición tiene 64 horas a la semana. Y sería muy difícil que yo pudiera dictarles el doble de horas para poder compensar una composición 2 más una composición 3. En un tercer semestre, me están entendiendo, ¿no es cierto? Entonces lo que hemos logrado consensuar con Álvaro es que nos autorice una sobrecarga de 46 horas, ¿no es cierto? O de 48 horas, y dejar una asignatura única por una única vez, ¿no es cierto?, como normalización, de composición 2 y 3 con 96 horas, no con las 64 que tiene la asignatura, sino que engordar la asignatura para poder traspasar los contenidos del nivel 2 y 3 en un único semestre. ¿Me entienden lo que estamos diciendo? Entonces, visto así, se normaliza inmediatamente la malla 2014. ¿Me entienden la idea, no es cierto? ¿Queda claro? Diga. Marcelo, ¿está ahí el micrófono? Díganos. Sí, entonces lo que por favor. Ya, sí. Que los ramos que ya pasaron el 1 del semestre 1 y semestre 2 para el semestre 3 de nosotros, los vamos a poder tomar entonces, digamos, en una eventualidad. O sea, no entiendo la pregunta, porque si tú terminaste un primer año en limpio, tú seguirías en una malla 2014 como segundo año normal, agregando ramos de contrapunto que no tenías en tu malla antigua, agregando ramos de composición que no tenías en tu malla antigua, y agregando en un semestre un ramo de Pro Tools que no tenías en tu malla antigua. Ah, ya, o sea, ahí se entiende. O sea, la otra cosa era que, a ver, por ejemplo, nosotros llegamos, por ejemplo, yo cuando pesqué los electivos, ¿Ya? dije, mire, voy a pescar estos electivos por 3 semestres para tener un diplomado. Sí. Ya, y resulta que ahora nosotros, como primer año, como queda como primer semestre un puro electivo, Sí. y después se eliminan los electivos. Entonces, Sí, claro. prácticamente no nos sirvió de nada los electivos. No, es que en realidad, y tampoco el peso, bueno, los alumnos antiguos dicen que nunca se pierde, pero en general yo no le daría mayor importancia a los diplomados electivos, que en realidad es como, no, y es que no se les podría, bueno, se les llama diplomados, pero en realidad es como el cartón del buen amigo en cuarto año del colegio, digamos, o sea, es como para que lo tengáis ahí en algún rincón. Pero No, los diplomados se van a perder, pero por supuesto, si hay cambios de malla, van a haber líneas de 3 de electivos que no van a poder ser completadas. Pero creo que ese es un costo tan mínimo que no... O sea, yo no me preocuparía por perder una línea de electivo. lo que a mí no me preocupa perder la línea de electivo, sino que lo que me preocupa es que
si nosotros pescamos el 2 electivo en este semestre nosotros, y esto no es que opinión mía, sino que hemos conversado con casi la mayoría de los alumnos del primer año, ¿Ya? que no nos agrada el electivo para nosotros ahora en este momento. Claro. Pero entonces eso nos va a perjudicar quizás para promedio general de este semestre. No, y... no, porque van a quedar fuera de la contabilización de la malla. Cuando uno saca un promedio de malla, son las asignaturas de tu malla, no las asignaturas de otra malla. No, claro, si tu malla 2014 no plantea electivos, por cuanto no puede arrojarte un promedio que lo considere. No puede. No puede. Acá hay 2 preguntas más. No, yo para complementar lo que decía el compañero, quiero saber el tema del electivo. Entonces yo creo que estoy cursando ahora, necesito tenerlo aprobado en un eventual cambio de malla, o puedo votarlo si es que no... Necesitarías tenerlos aprobados si son en música clásica, música popular, o tengan alguna afinidad con los ramos troncales de la malla 2014, que son los que aquí se describieron como taller de aprendizaje, taller de expresión oral y escrita, taller de comunicación institucional o taller de comunicación social. Si tus electivos tienen alguna afinidad con estos, podrían ser homologables, o música clásica o música popular. Pero de lo contrario, si es un electivo de yoga o de karate, no nos va a servir mucho. Bueno, entonces no tengo que tener un número de electivos aprobados para cambiar de malla. No, para nada. Es que ya. No. Entonces me puedo echar un... Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Es posible, en el caso de una convalidación de los de ingreso 2010, por ejemplo, si yo... Voy a exponer ahora los 2 niveles. Con los electivos también. Si a mí me faltan, por ejemplo, 4 electivos por cursar en este semestre, ¿esa cantidad de horas se podrían agregar a otros ramos de música eventualmente? Pero si son electivos que te faltan para el egreso de 2 selectivos, sí, para tener los 2 selectivos de un egreso. Me faltan 4 electivos en mi malla, me faltan 4 electivos por carga de horario. Ya. ¿Esas horas irían a otros ramos? No, pues si se te faltan 4 electivos y te migras a la otra malla, no van a ser necesarios esos 4 electivos. Van a quedar parte de tu historial personal nomás, nada más. Ya, me interesa bien aclarar, porque voy a pasar a los 2 niveles siguientes, me interesa aclarar con el nivel de primer año, por favor, con la gente de primer año, quiero terminar preguntas y consultas, porque después voy a definir un protocolo, pero particularmente los de primero, por favor, para que poder avanzar en los traspasos de los años siguientes. Primer año, ¿hay más preguntas? Sí, yo. Quería hacer una consulta por música clásica. ¿Sí? Porque era un electivo, yo ¿Sí? lo tomé. ¿Y tú no lo tomaste? No, ya. yo tomé cosas totalmente diferentes. Danza árabe, ¿ya vi? ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con cultura musical? Tienes que rendirlo, tienes que tomarlo. ¿No se puede? Sí, claro, sí se puede tomar. Si tú no lo has tomado como electivo, se toma. Y en ese caso, esto de 0 pasa a 48. Entonces tus horas del semestre serían 400. Ya. ¿Y el instrumento, la hora va a seguir igual o va a subir? Va a ser igual, es una clase individual de 45 minutos a la semana con el profesor asignado. No, si eso no lo podemos subir. Den las gracias de que está esa clase, de verdad. De verdad. Den gracias de que esa clase existe en esta malla curricular y ya en la antigua. La clase de instrumento individual es un logro que hay que defender, aunque sea con 45 minutos. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas en primer año? Perdón, en primer año. Primer año. ¿Ya? Ok, lo que pasa es que los de primer año son las primeras personas que tienen toda la factibilidad de pasarse a la malla 2014. ¿Ok? Quiero que lo entiendan. El rector hizo una observación hoy día. Por favor, esto es súper importante. Yo lamento que no hayamos tenido más presencia de alumnos en primer año. Yo no sé si es porque no les dio el horario o no les interesaba tanto a lo mejor. Pero yo voy a tener que de todas maneras pasar a sala antes de que nos retiremos, es decir, con mayor presencia de todos. Ojalá poder llegar a todos y mandarles un mail por lo menos a todos los alumnos de primer año. Puesto que se ha puesto como condición importante que para poder hacer el traspaso debe ser de todos los alumnos de la malla. No podemos tener alumnos en la malla 2010 y en la 2014 en el caso de primer año. En el caso de primer año. ¿Ya? Eso significa que tiene que haber una decisión colectiva. ¿Se entiende, no? Una decisión colectiva.
yo no puedo, ya no sé de qué manera expresarles, además siendo yo el creador de la malla 2003, 2006 y refaccionada, ya en la 2010 yo no participé, pero inventamos en el año 2003 un concepto que en el tiempo se diluyó y que fue muy exitoso en el año 2003. ¿Y saben por qué fue exitoso? ¿Saben por qué esta malla tenía 4 primeros años? Porque en el 2003 estaba de moda la tecnología musical. Todo el mundo quería estar en las carreras de ingeniería, todo el mundo quería ver el software, ver el controlador, ver los programas, todo el mundo estaba interesado en eso y los únicos que ofrecían eso en el medio nacional educacional eran las carreras de sonido. Pero nadie quería ir a estudiar física, cálculo, derivada a las carreras de sonido. Entonces al antiguo rector se le ocurrió mágicamente, ¿no es cierto?, decir, inventemos algo que sea un poco de esto y un poco de esto. Y se creó el concepto música y sonido. Y se llenó, se llenó. ¿Y por qué se llenó? Porque estábamos dando todo lo que los alumnos querían. Pero ustedes mismos son parte de una generación que hoy día es mucho más aventajada tecnológicamente hablando. Tienen mucha más formación autodidacta en la tecnología que la que tuvimos nosotros en el 2003, o tuvieron los alumnos del 2003. ¿Me siguen o no? Entonces hoy día ese proceso se desperfiló. Ya la construcción de música y sonido a ustedes no les importa tanto. Ustedes no creo que se hayan matriculado en la malla 2010 por lo del sonido que tiene la malla. ¿Se entiende, no es cierto? Y claramente la malla 2014 es una malla perfilada hacia la musical, hacia la composición, hacia la creación y hacia ser músico. Y que les va a dar una fuerte formación tecnológica que no han tenido. Marcelo, por favor, dale en 2 segundos un tips de cómo se ha mantenido esta línea tecnológica y de lo que significa sostenerla para una clase de composición en el fondo. Voy a lo histórico también un poquito. Como dijo Jorge, en 2003, cuando se abrió la carrera, el uso, por ejemplo, del estudio que tenía en general la escuela, el estudio A, existía un estudio B, era más que nada para resolver el problema que los alumnos no tenían en cuanto a presentar trabajos, hacer maquetas, no sé, resolver problemas de armonía, y el estudio se utilizaba mucho para resolver problemas académicos. Ustedes todos saben que la mayor parte, casi el 100% del uso del estudio en este momento sirve para proyectos personales, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con el desarrollo académico, con la complementación de lo académico dentro de lo que ustedes están viendo, porque más de yo creo que más del 80-90% de los alumnos ya tienen una formación académica, no les interesa entrar al estudio a aprender a usar Pro Tools, les interesa usar el estudio para sacarle provecho a los micrófonos y demás. Antiguamente era más o menos para aprovechar el recurso tecnológico, que ahora todos ustedes lo tienen muy a la mano. Tenemos una 124 con 10 estaciones, tenemos una 215 con otras 10 estaciones, tenemos un estudio A, tenemos un estudio B. Y comentarles que en la consideración de compra para el próximo año, Marcelo no lo ha decidido todavía, pero hay un 90% de posibilidad de que tengamos Pro Tools 11 en las 10 estaciones de trabajo. Que eso es más o menos lo que nos elevaría ya a un estatus de, creo que una de las únicas escuelas en Chile que está en el primer nivel de Pro Tools, digamos. Cubase está asumido que tenemos la penúltima versión. Y seguramente el año 2015 deberíamos saltar a la que esté vigente en ese año, me imagino que será Cubase 8. En Cubase nunca hemos tenido problemas. Tenemos una versión bastante utilizable que todo el mundo tiene. Nos falta elevarnos un poquito al nivel de Pro Tools, de elevar un poco el pelo del estudio A con el Pro Tools. Sí, y algo que Marcelo mencionó también y que es bueno reforzar es que efectivamente el que la malla curricular tenga este giro también tiene que ver con que los alumnos hagan uso de los espacios para integrar conocimiento y práctica del conocimiento, y no necesariamente solo la práctica del proyecto personal, porque lo que nosotros queremos es que el proyecto personal sea parte de la clase constitutiva y no lo que yo puedo hacer después del horario de clase o en otro momento. Entonces hemos hecho esfuerzos importantes para que ustedes tengan un clon de tecnología disponible para practicar lo que la clase le enseña. Si el señor Chávez le enseña que esto se hace así, 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 usted se va una hora después y dice, voy a almorzar y voy a ir un rato a practicar en la estación de la sala del segundo piso. Y voy a hacer lo mismo que hice en la sala porque tengo todos los mismos plugins, los mismos computadores, exactamente igual. Dentro de las compras que queremos hacer, entre comillas, con Marcelo, si es que nos alcanza el presupuesto, es incorporar la plataforma de Ableton Live
por lo menos en los 3 estudios de grabación, full estudio, completa. Porque por lo menos yo ya me convencí y a mí me hacen bullying por eso, digamos, porque creo que es una herramienta que todos deberían manejar. Porque es complementaria en el uso de la creación musical, que no es un secuenciador tradicional como cualquiera. Es un programa que tiene una forma de pensamiento distinta, novedosa y que es muy incrustada en el mundo contemporáneo hoy día. Todos los alemanes, los europeos, mucha gente está trabajando con ese programa, haciendo mucho trabajo. Hay muchas escuelas destinadas a la formación de ese programa y creo que deberíamos hacer algo al respecto. Una de las asignaturas que yo lamenté no poner en la malla curricular, porque ya no hubo espacio donde ponerla por la cantidad de horas totales que deberíamos cumplir, que era una asignatura que se llamaba Nuevas Tecnologías. Y en esa asignatura yo quería situar todo lo que era manejo de iPads, todo lo que era manejo de tablets, todo lo que es generación de música con recursos computacionales modernos, actuales. Y lamentablemente no va a estar, pero lo vamos a tener que suplir con seminarios, con masterclass y con trabajos de ese tipo. Pero para que entiendan que estamos tratando también de perfilar la escuela hacia un mundo contemporáneo desde el punto de vista de las herramientas y de la creación. ¿Ya? No es una creación para nada tradicional ni clásica, es completamente integrada a los medios y contemporánea. ¿Ya? Entonces, primer año, repito, vamos a hacer una junta para definir de qué manera ustedes canalizan una decisión que es colectiva. Está todo para acogerlos en la mano 2014, ¿ok? Y está todo para hacerlo, y de verdad yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar, considerando de que versus eso no van a perder nada de lo que habrían tenido con la malla 2010. Si tú siguieras la malla 2010 y tomas la 2014, tomando la 2014 no perderías nada de lo que habrías tomado en la 2010, sino que ganas. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, que en ningún caso es una pérdida. Si yo dijera, pucha, voy a tomar la 2014, pero voy a perder los electivos, qué pena, voy a perder inglés, pucha, qué pena. Entonces en ese minuto dice, pero voy a ganar contrapunto, voy a ganar más horas de composición, voy a ganar una línea más coherente de tecnología, voy a ganar ramos de cultura auditiva, voy a ganar ramos de especialización. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me sigue un poco la idea. Entonces, de verdad, yo creo que el primer semestre, el segundo semestre del año pasado, primer semestre este año inicio, yo creo que la escuela tocó fondo en su problemática interna y que desde aquí en adelante todo es positivo, todo apunta hacia remontar en un proyecto nuevo. Yo insisto, esta malla va a ser súper exitosa en las matrículas 2014, lo tengo muy claro, muy claro. Ya lo vimos en la presencia de postulantes de la beca al talento joven, llegaron ciento y tantos alumnos, 110 alumnos a manifestar su intención, muchos de ellos talentosos, y era cómico cómo cambió el perfil. A Carlos Navalón y la gente que hizo labores de apoyo comentaban, porque a los alumnos cuando los hacían transitar de la sede principal a la escuela les preguntaban qué querían hacer, qué especialidad iban qué instrumento iban a tocar, qué querían hacer, y varios de ellos decían, no, si yo soy compositor, o sea que no iban a tocar un instrumento, sino que ellos venían a mostrar una obra. Entonces nos reíamos un poco porque como la malla 2014 empieza a atraer otro perfil de alumno, ¿me entienden? ¿No? Otro perfil de alumno. Entonces es interesante eso, ver cómo se genera fenómeno social. Bien, voy al traspaso para las otras promociones. Y aquí entramos en un tema. ¿Por qué? Porque aquí tengo alumnos en ingreso 2012, ¿no? ¿Quiénes son 2012? Ustedes pasarían ahora a la... Sí, si quieren pueden retirarse los de primer año, ¿no? Porque lo que faltaría, perdón, antes que se retiren un segundo, la única instrucción que me falta darles es que el protocolo de traspaso debe ser firmado antes de que se retiren a vacaciones. El protocolo debe ser firmado antes de que se retiren a vacaciones. ¿Ok? O sea, tenemos 3 semanas, lo que queda de esta, y 2 más para tomar la decisión. ¿Vale? Yo les voy a mandar un mail de consultoría dándole horarios míos y de Pedro en oficina para hacer atención personalizada para dudas específicas de cada uno. ¿Estamos? Y estamos tratando de hacer todo lo posible para que tomen la decisión correcta en el plazo correcto. ¿Ok? Hagámoslo con responsabilidad. Comuníquenlo con sus compañeros para que tengamos una decisión de bloque. ¿Ya? ¿Está claro? Tiene que ser así.
y los vamos a perseguir un poquito para que así sea, para que no se dispersen. ¿Vale? Vamos. Entonces, los ingresos 2012, y yo diría incluso los ingresos 2011, acá hay ingresos 2011, ¿no es cierto? Alumnos que ya están en la especialidad. Es más complejo el escenario, pero básicamente, ¿por qué es más complejo? Porque ustedes han dejado de tener no solo uno. En el caso de ellos han solo dejado de tener un semestre, pero en el caso de ustedes, 2012, han tenido un año y medio completo de no composición. No han tenido un año y medio de composición. Y en el caso de los 2011, sería 2 años y medio de no composición. No, perdón, tienen uno que restan, sí, tiene razón. Claro, 1 y medio también. Entonces, están, si ustedes se fijan ahí en los números, ¿no? Si están siempre como ven los números. Los composición 2, 3 y 4, ¿no es cierto? No están cursados, ¿no es cierto? En el caso de los ingresos 2012, que son los que van a recién ingresar a la especialidad ahora. Es decir, hay 3 semestres de composición que no han tenido. ¿Ya? No es que estén cagados. Para lo que yo no puedo hacer, lo que yo no podría hacer, sería normalizar en un semestre esa deficiencia en composición, como lo hice con el primer año, que les di 96 horas para que ellos rectificaran ese semestre que no habían tenido. Yo no les podría dar 64 por 3 para que regularizaran un año y medio entero de composición, ¿me entienden o no? Y tampoco podría apresurar, fíjense lo que voy a decir, tampoco podría apresurar una duplicidad, que ustedes tengan composición 2 con 3 en un semestre, 4 y 5 en el otro, es decir, que les precipite un proceso que requiere un tiempo de maduración. La composición no es para aglomerarla en un mismo año, sino volvemos a la misma lógica que estaba en la malla antigua, que era 2 años de composición y no más. Tienen que tener un plazo distendido, ¿no es cierto?, para poder asimilar los contenidos y para poder desarrollar voz personal. Entonces, en este caso, y aquí lamentablemente hay que decirlo, en el caso de ingresos 2012 y 2011, tiene que haber un año de desfase, o sea, tiene que haber un año de atraso, si ustedes quieren. Tiene que haber un año en que se tiene que abrir para regularizar y poder retomar. ¿Se entiende? Ahora, ese año adicional, obviamente que vamos a tener que estudiar de qué manera, ¿no es cierto?, podemos encontrar una forma económica de que sea absolutamente abordable. No como un año colegiatura normal, sino que como un año por asignaturas, que se dice. Es decir, con pago por asignaturas. Y costaría menos, claro, porque sería por asignaturas. ¿Se entiende? Entonces podrían tener un año un poco más flaco, si se quiere, pero ya tendrían, por lo menos los de la malla 2012, algo interesante, que sería lo siguiente. Tendrían, claro, vendría antes de pasar a la mención la rectificación, porque tendrían necesariamente que cursar lenguaje musical 5 y armonía 5. O sea, deberían tener una continuidad inmediata con los ramos de lenguaje y armonía. ¿Se entiende? Porque están terminando ahora el semestre 4. Entonces deberían cumplir 5 y 6 el próximo año. ¿Sí? 5 y 6 en lenguaje, 5 y 6 en armonía. Comenzar con la rectificación de Pro Tools, tener el ramo de contrapunto, ¿no es cierto?, seguir con instrumento 5 y normalizar, ¿no es cierto?, en este caso no sería composición 5, sino que en este caso sería composición 2 y 3 las que tendrían que cursar. 2 y 3, para después regularizar en un año más 4 y 5. 4 y 5. Entonces, es un poco más complejo porque efectivamente necesitan de un año para rectificar lo que no van a poder ver en composición, porque esa composición no se puede dictar en un único año, tiene que dictarse en 2 años, o sea, tiene que dictarse en un lapso de tiempo, ¿ya? Entonces, yo les invito, además, ojo, que no es menor el tema. ¿Por qué? Porque en el caso 2012-2011 también hay que ver, y no siempre es el caso, ¿no es cierto?, que los alumnos van avanzando al día con las mallas curriculares. Yo diría que además ustedes son numéricamente menos, ¿no? Son cursos chicos en general. Claro.
Entonces, eso favorece un poco la rectificación con más horarios de clase, porque no son 2 secciones las que hay que regularizar, es una sola sección. Entonces, yo les ofrezco que hagamos un trabajo de chequeo, de verificación 1 a 1. Para poder dictar, eso sí es una norma que me la acaba de dar el rector hace un rato atrás, que para poder dictar Maya 2014, en los años 2011 y 2012, es decir, que no son las sucesiones inmediatas del año 2013, que es lo que se favorecería de manera inmediata, debería haber por lo menos un mínimo de 15 alumnos para poder dictar la Maya 2014 en esos periodos, que en este caso serían segundo año o tercer año de la Maya 2014. Si no tengo 15 personas que decidan firmar decididamente que se cambian esa malla, no puedo dictar esa malla. ¿Son 15 personas entre 2012 y 2011 o 15? No, 15 personas por año, por promoción, por generación. ¿Ah? ¿Cuántos son ellos? ¿Ah? ¿Cuántos son ellos? ¿Quiénes? No, da lo mismo las generaciones por año, tiene que ser 15 de una misma generación. Del mismo curso, de tu curso deberían haber 15 personas que quieran inscribirse. No puede dictarse. No puede dictarse el año paralelo. No puede haber migración. ¿Ah? Tendrían que ser todo. Pero si son menos de 15... Si son menos de 15, no. No, pero si no son 3. Pero no son 15. No son 15. De la promoción. No, ellos se sumarían, no, porque si ellos van a pasar, si los de producción se van a pasar a la Maya 2014, es porque están renegando de ese proceso. Digo, renegando en el sentido de que no les interesa la área tecnológica y se van a sumar a la área de composición. Entonces, suman a los otros, claro. Claro, obviamente que suman a los otros. Y una pregunta, ¿hay composición 1, 2, 3, hasta cuál hay? ¿Hasta el 5? Sí. ¿La mayoría son de...? No, hasta el 6. Ya. Entonces, dime. ¿El año que se abre sería para el final o...? Tiene que ser después del lenguaje. Después del lenguaje se toma un año entero. Sí, antes de la mención. Antes de la mención. Es un año antes de la mención. Entonces, en el caso de nosotros sería el año que viene una toma de rama. Sí, para el caso de qué ingreso 2011. 2011. Debería abrirse ahora. Claro. Debería abrirse ahora con composición. Sí. Le faltaría un año más a ellos todavía para poder abrirse en ese año. ¿Pero nos atrasaríamos sí o sí un año? Sí, se atrasaría un año, pero con un costo por asignatura. No por colegiatura. ¿Este año no se podría hacer el año de la titulación, por ejemplo? No, porque pasarías de largo la mención. El problema es que la titulación es la mención. ¿Me entiendes? En la Maya 2014 la titulación es la mención, se entendió, ¿no es cierto? O sea, es lo que yo hago en la mención, lo que se va a proyecto de título. ¿Se entiende? Entonces por eso que no puedo hacerlo en paralelo. Tengo que terminar con la composición para pasar a la mención. Yo sé que es más difícil, ojo, y de hecho, perdón que lo diga, pero de todas las carreras de la universidad, creo que somos de las pocas que está ¿cómo se puede decir? En esta empresa de migrar a todos sus alumnos a la nueva malla, porque estamos tan convencidos de lo buena que es. Pero más allá de eso, porque para las otras carreras le tienen miedo a este proceso de migración y no están favoreciéndolo. Fíjate que yo creo que vamos a ser los únicos que incluso vamos a migrar de primer año, de segundo año al segundo año. O sea que el primer año actual van a pasar al segundo año de la Maya 2014. No creo que haya muchas otras que lo vayan a hacer. Diga. Vamos rápido. Si se le agrega un año a los de tercero de ahora, sí. a los de segundo de ahora, sí. se va a topar con primero. ¿Cómo? El primero no hace un año extra. Están ahora el primero no hace un año extra, entonces se van a topar con segundo. No, ¿por qué? O sea, van a llegar a juntarse en las clases, claro, sí, pues puede darse eso. Pero no hay problema, si ellos van a venir con una formación y ustedes van a estar con otra. Pero va a ser no tienen compatibilidad. Y ya de tomar la decisión hay que saber cuánto va a ser el año que tenemos que pagar extra. Sí, claro, porque hay que definir la asignatura. Pero por eso mismo que en estos casos hay que hacer el trabajo de ingeniería de ir el caso a caso. Es decir, ver tu malla curricular, pintarla, ver qué es lo que tienes aprobado, ver qué efectivamente sería tu escenario de toma de ramos y de acuerdo a eso hacer la planificación en matrícula. Y hacer el traspaso.
Diga. Que a mí lo del año de desfase, digamos, no me quedó muy claro. Quiero saber si... ¿Tú qué año entraste? Yo 2012. 2012. Sí. Ya, tú tienes que continuar en el año próximo. Si tomas la malla 2014, el próximo año para ti es como un tercer año normal de la malla 2014 para ciertas asignaturas. Ya. Como por ejemplo, instrumento, ¿no es cierto? Instrumentos 5 y 6. Tendrías una continuidad en armonía 5 y 6, en lenguaje 5 y 6, arreglos 1 y 2, ensamble 1 y 2 y contrapunto. No, pero estamos hablando de las asignaturas que él normalmente tendría que continuar, ¿no es cierto? Y debería sumarle obviamente contrapunto 1 y 2. Pero por eso entonces el año de desfase sería el año que... El que viene después de este. O sea, por eso... No, el 2015 sería tu año de desfase. Porque en el año 2015 vas a regularizar tus ramos de composición. Y el próximo año tomaría así contrapunto, entonces. Eso es lo que no me Sí, queda claro, sí puedes tomarlo el próximo año, pero va a depender, porque ojo, tienes una carga académica importante. A lo mejor sería mucho mejor dejar contrapunto suspendido para ese año flaco y tomarlo junto con composición. Entonces yo lo digo por un tema de tomarlo desordenado, porque voy a estar en contrapunto 1 y voy a ir quizás avanzando en otras materias que van a requerir... No, pero eso sería mejor incluso para la clase de contrapunto. Sí, claro. Porque para poder tener una clase de contrapunto tú tienes que tener una formación de base. Por eso hay prerequisitos que son el 22 y el 23, que son la clase de armonía y de lenguaje, por un lado, ¿no es cierto? Pero efectivamente, si tú tienes mayor formación armónica para una clase de contrapunto, eso es benéfico, no es negativo. Ya. Y las clases de, por ejemplo, de Pro Tools, también se... Pero es que me estás hablando de un caso muy personal y eso es lo que te estoy tratando de invitar a que pasemos a estas horas de consultoría conmigo, con Pedro, para que nos hagamos el tiempo de hacer esa malla y decir, mira, este es tu escenario real, esto es lo que tomaría y esto es lo que tomaría este año, y hay que hacer los traspasos. Lo importante, chiquillo, es lo siguiente. Deme un segundo ahí. Yo creo que si tomamos una actitud cohesionada en bloque, todos podemos lograr, todos un traspaso a esa nueva malla. Si todos lo queremos y lo deseamos. Porque lo que no quiere la institución no es que no traspasemos. Lo que no quiere la institución es que tengamos duplicidad de mallas. Eso es lo que no quiere la institución. O sea, que tengamos 2010 y 2014 a la vez. ¿Se entiende, no? Por eso que si tomamos una decisión de bloque de que todos saltamos a la nueva malla, efectivamente va a significar un descalabro grande, pero va a ser menos grande que tener dos mallas en paralelo funcionando. ¿Se entiende? Y el mayor de los daños que puede ocasionar en los años 2011 y 12 será de expandirse un año. Yo tengo dudas sobre los ramos de lenguaje y armonía. Sí. En el caso de nosotros que llegamos al final del segundo año, del cuarto semestre, sí. Se supone que la malla contempla que el programa es el mismo en más años, lo que nosotros nos haría entonces poder convalidar esos 2 años, o sea, esos 2 semestres que restan. No. Si tú terminaste tus 4 semestres de armonía, en las convalidaciones no equivalen necesariamente a los 4 niveles de armonía de la malla 2014. Cuando tú terminas, por ejemplo, la tabla de convalidación, cuando tú terminas o vas a tomar armonía 4, por ejemplo, la línea 39, si tú te fijas, una equivalencia a la malla 2010 no tiene. Armonía 6, por ejemplo. Y armonía 5 tampoco. Con eso te estoy diciendo de que tu armonía 3 y 4 no son equivalentes a las 5 o 6 de la malla 2014. ¿Se entiende? O sea, debes continuar estudiando. Claro, y en el caso de querer tomar la especialización en este caso de la malla antigua, de producción, sí. Es completamente... Es exactamente la malla que has tenido y que vas a tener. No, lo que es obligatorio totalmente tener que seguir con instrumentos. ¿Cómo? Tener ahora los 2 semestres más de instrumentos que no estaban contemplados para producción de la malla antigua. O sea, ¿por qué preguntas si es obligatorio? Si la malla 2014 tiene 6, va a depender de la mención que quieras tomar primero en la malla 2014. Si vas a tomar la mención de medios o la mención de producción, son 6 semestres de instrumento. En la malla actual son 4. Sí. Por eso, vas a tener que tomar 2 semestres más de instrumento. Por eso que es obligatorio que los tomes y me cambien. Claro, por supuesto, porque si son de la malla 2014. La malla 2014 pide 6 semestres de instrumento. Y en el caso... Y tiene 2 semestres de piano complementario, que son los que son teclados 1 y 2, digamos. Y lo otro es que en el caso de no completar la cantidad de alumnos, porque por generación parece que ya estamos... No, si es todos los alumnos de la generación, ese es el punto. Ellos ponen 15 por una cosa administrativa, pero si la promoción tiene 12 alumnos y los 12 se quieren cambiar, obviamente que eso funciona, digamos. No tienen por qué ser 15 numéricamente, tienen que ser todos.
Sí, claro. Sí, pues son como 10 en clase. Además, son como 10 en clase. Dime. Si llegase a faltar uno, por ejemplo, o sea, si somos 15 en total y somos 14 los que nos queremos cambiar, falta uno. Puede, po. Yo no quiero. Si lo que tú me estás diciendo, o sea, tú me estás diciendo que falte uno para el 15. No, que no quiera cambiarse. Estoy hablando como de la democracia de la... Sí, que uno de los 15 no quiera. Ya. Yo creo que, bueno, yo intentaría conversar con él para ver qué razones tiene y si son válidas y tratar de hacerle ver que puede a lo mejor cometer un error, pero de lo contrario, se puede conversar, ¿ah? O sea, yo creo que se puede... No lo sé en particular si podemos tener una resolución. Lo que no podemos hacer, y eso está claramente ya dicho, es obligar a nadie a hacer el traspaso de malla. Lo dijo el vicerrector acá con todas sus letras. Esto es voluntario, ¿ok? Es voluntario. Pero, ojo, ellos dicen, y yo creo en eso, que si hemos dado el tiempo de investigar, de socializar, acá se hicieron reuniones con los profesores, con una selección de profesores de la escuela, se hicieron reuniones con alumnos egresados titulados, se hicieron reuniones internas de equipo de trabajo, se hicieron trabajo de investigación con otras comparaciones de mallas curriculares del mercado nacional e internacional. Entonces, si todo eso se hizo, fue precisamente para no hacer una peor malla, digamos. Fue simplemente para hacer una mejor malla. ¿Me entienden o no? Entonces, estamos tratando de que se den cuenta de que la malla va a dar una identidad y un perfil que es potente en el mercado hoy día. Y queremos que la aprovechen, que la representen, que la defiendan. Yo lo veo desde mi oficina, escucho lo que hacen ustedes en los pasillos y me doy cuenta de hacia dónde van. No me refiero a los tacataca, eso ya, los Epic World, eso que nos dejaban por todo. Entonces, insisto, una de las motivaciones y de las razones de la convocatoria de hoy era precisamente para lograrles transmitir el espíritu de la nueva malla que quisiéramos sea el espíritu de la escuela. Un espíritu nuevo, innovador, creador, activo, comprometido, con sudor de sacrificio en el estudio y que entendió de que la música, ¿no es cierto?, es una profesión, no es un hobby, es una profesión más que debe ser estudiada y comprometida. Yo sé que acá hay alumnos de primer año y segundo año que han entendido ese teorema. Yo los he visto estudiar, todavía tienen una cuota pendiente los alumnos de batería conmigo, porque el día que yo los vea practicar par de batería en los pasillos, ese día voy a pensar de que efectivamente estudian batería, porque lo que menos usan son los pads de batería. Claro, usan cuadernos, ¿no? y tienen pad. Marcelo tiene pad en la oficina, que nunca los han pedido. Bueno, resumiendo, chiquillos, vamos redondeando porque ya son 5 para las 7 y como reloj chino, esto se cumplió tal cual como lo predijimos, de 5 a 7. Una más, dígame las dos consultas. Vamos, Victoria. De la malla 2011, de la malla 2011, sí. Vamos a tener que cursar también armonía 4 y 6. Sí, claro, por supuesto. Sí, pues tiene que reforzar en armonía y en No veo nada. ¿No ve nada? Ya. ¿Qué más? Otra pregunta ahí atrás. Sí. Porfa. Diga, María Victoria. MB. Es que acá queremos saber qué va a pasar con los de cuarto. Por favor. Sí, perfecto. ¿Y eso? Sí, tranquila, pero hay otra pregunta, porque los de cuarto lo expongo al tiro. Gracias. Diga. Bueno, en lo personal me gusta la malla 2014. Hay cero posibilidad de que se pueda uno cambiarse, tomar una posibilidad nueva y que se le agreguen los ramos que le faltan en el mismo año para no hacer un año más. Ley 600. Sí, pero ¿hay una posibilidad de hacer eso? No, porque son 600 horas. O sea, académicamente no es viable, pero bueno, lo que te dije, que es un tema de proceso. Yo no estaría disponible a pagar un año más. No, pero es que no es un año más que tú pagues por colegiatura, es que eso es lo que te quiero hacer en el estudio personal que vamos a hacer. ¿La beca cubre ese año extra? Yo creo que sí, debería cubrirlo, por supuesto. Pero más allá de la beca, insisto, ustedes no deben pagar un año de colegiatura más, no es extender un año más la carrera, es tener un año de adecuación en donde van a tener que hacer pago por asignatura.
Y los pagos por asignatura están definidos en matrícula, o sea, y que están definidos por cantidades de horas, que van de 0 a 128, de 129 a 256 y así van por tramos. La lógica universitaria en términos de los pagos de asignatura no es que yo pague una o dos asignaturas, yo pago por horas. ¿Cuántas horas equivalen todas mis asignaturas que debo cursar? Y eso definen tramos, y los tramos no son aranceles, son tramos, ¿se entiende, no? Y son tramos bastante menores que un arancel. Que eso porque es necesario saber para gente, por ejemplo, yo dependo de alguien que me paga la carrera, entonces necesito saber Por eso te digo que la responsabilidad de nosotros es simplemente decirte con claridad, estos son los ramos, esto se tomaría en 2014, esto en 2015 y ingresaría en 2016, por decir algo. Y para cumplir eso tienes que pagar tanto en este mes y en este año y en los sucesivos los siguientes. Ahora, ojo, consideren desde ya que los pagos que van a tener por concepto de egreso y titulación ya es plata menos. Hoy día, si ustedes con la malla 2010 pagan egreso y titulación, van a estar pagando de un orden de 2 millones y fracción más 15 UF o 500.000 pesos que creo que cobran por la matrícula de la titulación. O sea, casi 3-4 millones de pesos. En la malla 2014, el noveno semestre solamente va a pagar para egreso y titulación 15 UF. O sea, ¿cuánto es eso? 300.000 pesos. Solamente porque, insisto, el concepto de egreso y titulación no es como ahora. No van a tener un diplomado de egreso y titulación. Van a tener simplemente un trabajo de creación que va a llevarse a un escrito y que es su titulación. ¿Se entiende? Entonces, no van a tener un año completo claro, es un semestre nada más, porque esto ya comenzó. Esto, ojo, esto es algo que ya lo hace la gente de teatro. Ellos todos los octavos semestres de la carrera de teatro hacen un montaje de egreso, que es una obra de teatro, que después ellos la fundamentan y la llevan a un escrito y se titulan. O sea, esto no es novedoso, esta idea de que el último año, último semestre, genera la obra de mi titulación, o el proyecto de mi titulación. ¿Se entiende, no? Y no tenemos por qué pensar en la invención de la pólvora, sino que simplemente tenemos que hacer aquello para lo cual vinimos. Y con eso nos titulamos. Dime. ¿Qué pasa con la acreditación de la malla? Sigue vigente para la malla 2010, porque la acreditación está vigente hasta el año 2015 en la malla 2010. Y la nueva malla, que es la 2014, va a sufrir su acreditación en el proceso de acreditación a la cual la universidad se va a someter en el año 2015. Si esa acreditación no se diera a la malla, no lo veo probable, pero puede suceder, sí. Pero pongámonos en el caso supuesto, ¿el título como tal tiene validez certificada frente al Ministerio de Educación? Sí, claro. Sí, pues si la malla 2010 está vigentemente validada. Y la malla 2014 se va a validar en el proceso de acreditación 2015. Es importante que sepan de que la universidad ha tomado esta acción de levantar mallas curriculares más sólidas en lo académico porque no quiso participar en el proceso de acreditación 2014. ¿Y por qué? Porque quiere tener un tiempo de duración con esta nueva propuesta curricular académica sólida para que en el 2015 genere un proceso de acreditación exitoso. ¿Se entiende? Ya. Entonces, voy al año, dígame. Quiero saber si desconocen lo que pasa con el crédito de las personas que están con crédito. Porque como uno deja de tomar toma ramos, no toma la eso lo tengo que averiguar, desconozco ese tema. Sí, porque quizás se pierda. Como va a ser un año más, puede que se pierda. Claro, quizás el crédito no cubre un año de porcentaje de asignatura. Sí, puede que se pueda congelar ese año que se extiende. ¿Ya? Ya, entonces, para el cuarto año, el cuarto año pasa algo bien particular. Ellos tienen un año menos de composición, ¿no es cierto? Porque han tenido solo 2 y deberían tener 4, pese a que van a convalidar el primer semestre, pero ya no pueden convalidar un año y medio, ¿no es cierto? Tienen que hacer una reparación de años de composición y tienen que hacer una reparación de armonía y lenguaje. Y eso a mí me genera un poquito de confusión. Yo no lo había tenido tan claro cuando en clases les comenté lo favorable que era el tener un traspaso a la malla 2014, porque efectivamente no me había acordado en ese minuto de que ustedes han tenido solo 4 semestres de armonía y de lenguaje.
Y la malla curricular 2014 tiene 6 asignaturas. Profe, si se supone que son los mismos contenidos en un tiempo más Sí. expandido, ¿cuál es el sentido que tienen? Sí, es posible de que podamos generar ese suerte de homologación. Es posible. No, sí es posible. Pero lo tengo que mencionar. Entonces, de todas maneras, las asignaturas que deben cursar, ¿no es cierto? Los que vayan a tomar la mención de medios estarían resueltos con el taller de especialidad de mención, quiero decir, de medios, porque la han tenido ya. Pero los que tienen taller de composición canción deberían tener un anexo del taller de composición canción, o los del taller de producción musical también deberían tener un anexo. Y deberían tener un anexo, ¿no es cierto?, en los ramos de composición. Tampoco, yo diría que lo que básicamente tienen que integrar, María Victoria, es contrapunto 1-2, ¿cierto? Dependiendo de la mención, el taller de creación de canción o el taller de producción musical deben tenerlo, y los ramos de composición que les faltan, puesto que han tenido 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Y deberían tener 1, 2, 3 y 4. 1, espérate, el taller de introducción profesional, te digo el tiro, el taller de introducción profesional que está ahí, que dice composición 1, ese está homologado con tu taller de introducción profesional de Carlos Fernández. Pero la composición 2 vendría a ser ya tu ramo de composición 1 de quinto semestre, que ya está cursado y aprobado. Composición 3 vendría a ser tu ramo de sexto semestre. Composición 4 vendría a ser tu séptimo semestre. Tu composición 5 vendría a ser tu octavo semestre, y faltaría composición 6, es decir, faltaría un semestre de composición. Un semestre de composición más, dependiendo de la mención que tomes, si es de canción o es de producción. Porque la de medios está resuelta con el taller aplicado, en su versión completa, 1, 2, 3, 4. Esos dos cubren los dos talleres, los dos semestres de la mención de medios, digamos. Básicamente eso. Ahora, nuevamente tengo que hacer el estudio individual, pero es bastante más favorable, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque te va a atender, ¿no es cierto?, a un año en que sí podría, si tu malla va en verde, a regularizar esas asignaturas durante el egreso. Durante el egreso. O sea, hacer el egreso junto con el proceso de... Nosotros también podemos hacer eso, seguro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor sí, pero no este año. O sea, deberían avanzar esos mallas curriculares para generar ese mismo proceso en el último año, al pasar al último año. Entonces, esa puede ser una buena solución, ¿ah? Puede ser una buena solución. Pero eso igual tendría que ser el conjunto, todos decidiendo lo mismo, o podría ser por separado. ¿Cómo? ¿Que gente quisiera optar por eso o por...? Sí, pero claramente ese es un mejor camino. Porque, no, el mejor camino significa de que ustedes sigan avanzando un año más de la malla anterior, para después pasar en el último año a la rectificación a la malla 2015, que en esos casos es mucho más favorable. ¿Podría repetir, por favor? Perdón, soy Aldo, campeón de Tacataca de la escuela. Sí, y organizador del evento, más conocido como Perro, ¿ya?